El conflicto de Israel y Palestina en el contexto bíblico. Este es uno de los conflictos más antiguos y complejos del mundo. La Biblia tiene mucho que decir sobre este asunto. Dicho conflicto tiene profundas raíces históricas y religiosas que se remontan a miles de años atrás, y en gran medida, estas raíces se encuentran en el contexto bíblico. La tierra que hoy en día es objeto de disputa ha sido considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, lo que ha influido en la forma en que se percibe y se reclama. En el Antiguo Testamento de la Biblia se relata la historia del pueblo hebreo y su conexión con la tierra de Israel. Según la tradición bíblica, Dios prometió la tierra de Canaán, la cual incluía el territorio que actualmente es Israel y Palestina, como herencia eterna al patriarca Abraham y a su descendencia. A lo largo de los libros del Antiguo Testamento se mencionan las conquistas y posesiones de los israelitas en esta tierra, así como también los conflictos y las expulsiones que sufrieron. En el contexto bíblico también se menciona la construcción del Templo de Jerusalén por el rey Salomón, que se convirtió en un lugar central de culto y peregrinación para los judíos. Sin embargo, en el año 586 a.C., el templo fue destruido por los babilonios y una parte del pueblo judío fue llevada al exilio. Posteriormente, el templo fue reconstruido, pero nuevamente fue destruido, esta vez por los romanos en el año 70 después de Cristo. La destrucción del Templo de Jerusalén y la dispersión de los judíos por diferentes partes del mundo diáspora se consideran eventos cruciales en la historia judía y están intrínsecamente ligados a la reivindicación de un retorno a la tierra prometida. Esta conexión religiosa y cultural con la tierra de Israel ha sido un factor importante en el renacimiento del movimiento sionista en el siglo XIX y la posterior creación del Estado de Israel en 1948. En cuanto al contexto bíblico, desde la perspectiva palestina, la región también tiene un significado religioso para los musulmanes. En el Corán se menciona a Jerusalén como el tercer lugar más sagrado, después de la Meca y Medina. Se narra el viaje nocturno del profeta Mahoma desde la Meca a Jerusalén y su ascenso al cielo desde la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Esto ha llevado a que los musulmanes consideren Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa como un punto de gran importancia religiosa y político. El conflicto de Israel y Palestina, una lucha de décadas por la tierra y la autodeterminación. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los conflictos más largos y complejos de la historia contemporánea. Durante décadas, ambas partes han estado inmersas en una lucha por la tierra, la autodeterminación y la soberanía, que ha generado tensiones regionales y globales. A continuación, una visión general del conflicto y los principales problemas en juego en el contexto contemporáneo. Antecedentes históricos. El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus raíces en los acontecimientos que siguieron a la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano. En 1917, la Declaración Balfour del Reino Unido expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina, mientras que los árabes locales también buscaban la independencia de la región. Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad internacional respaldó la creación de un Estado judío independiente, lo que llevó a la partición de Palestina en 1947 y al establecimiento del Estado de Israel en 1948. La cuestión de los territorios. Uno de los principales puntos de conflicto es la disputa por los territorios. Después de la guerra de 1948, Israel ocupó gran parte de la tierra asignada al Estado árabe en el plan de partición de la ONU. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, Israel capturó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Desde entonces se ha producido una ocupación y asentamientos israelíes en estas áreas, lo que ha llevado a tensiones constantes y una falta de reconocimiento mutuo. Negociaciones de paz y obstáculos. A lo largo de las décadas se han llevado a cabo múltiples negociaciones de paz entre Israel y Palestina con el objetivo de resolver el conflicto. Sin embargo, han surgido numerosos obstáculos como las disputas sobre los límites territoriales, el estatus de Jerusalén, el derecho de retorno de los refugiados palestinos y la seguridad de ambas partes. A pesar de los esfuerzos internacionales, incluidos los acuerdos de Oslo de la década de 1990, todavía no se ha logrado un acuerdo de paz duradero. Situación humanitaria y derechos humanos. El conflicto ha tenido un impacto significativo en la población civil de ambas partes.
Los palestinos en los territorios ocupados enfrentan restricciones de movimiento, desplazamiento forzado, pobreza y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Por otro lado, Israel ha experimentado amenazas de seguridad y ataques con cohetes desde la Franja de Gaza. La comunidad internacional ha expresado preocupación por las violaciones a los derechos humanos. Conclusión. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación. Ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos, la nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de la Alemania nazi, o Ahmadinejad, presidente de Irán, por destruir totalmente a Israel, siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del final de los tiempos. El conflicto de Israel y Palestina está profundamente arraigado en el contexto bíblico. Israel tendrá paz hasta que reconozca a Cristo como su Mesías, y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12 verso 10. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Jeremías capítulo 33 verso 8. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 11 verso 17. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos capítulo 11 verso 26.